Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Valor Agregado, este programa que tenemos aquí en Canal B para hablar de economía y negocios. Yo soy Hart Gisser. El día de hoy vamos a hablar sobre la industria editorial, pero no la gran industria editorial de los grandes números, de los autores que ganan premios Nobel y, en fin, que son conocidos a nivel internacional, sino que vamos a hablar de las editoriales independientes. Vamos a hablar con dos editores que empezaron a dedicarse a esto poco menos que en la pandemia, y que han ido creciendo a punta de, bueno, de esfuerzo, de trabajo y de aparte hacer las cosas bien, ¿no? Estar siempre tratando de buscar hacer cosas nuevas, editorial, buscar autores distintos, y han logrado encontrar espacios donde no están presentes las grandes editoriales. Entonces vamos a hablar un poco con ellos sobre algunos mitos que existen, sobre cómo es la labor que hacen, y por ahí si alguien está interesado en iniciarse en este maravilloso mundo, o pues estén atentos a todos los consejos que van a dar y a todos los datos que van a mencionar. Ok, entonces nos encontramos con Tania Huerta, que es directora editorial de Pandemonium Editorial, ¿no? Y Jorge Ureta, editor y autor de Eris Editorial. Ahora, hay dos Jorge Uretas, ¿no es cierto? Y los dos están en el mismo negocio y compiten, ¿eh? Ajá, soy Sandoval yo. Tú eres Sandoval. Sí, él es Ureta. Pero compiten en todo, porque él acaba de tener un hijo y tú vas a tener tu hijo ahorita. O sea, que sí, no. hasta en eso no, también es compiten. verdad, es verdad. Bueno, esta vez, por primera vez que me ganen algo, ¿no? Porque yo aparecí mucho antes, unos 4 o 5 años antes. ¿Tú qué? Yo aparecí unos 4 o 5 años antes. Claro, porque tú antes de dedicarte a ser editor, tú eras poeta, me parece, ¿no es cierto? No, había publicado, mi primer libro es un libro de poesía que se llama La Fuerza Equivocada, que habla sobre la Franja de Gaza, pero siempre había escrito novelas y todo. Empecé a publicar, tú sabes que en el tema de la editorial tienes que primero recaudar ciertos recursos, ¿no? Para publicar. Entonces decidí publicar ese libro por un tema de una invitación de México, pero espérate, ese libro lo publiqué en el 2012, pero empezaba a editar el 2010. Y si no me equivoco, Jorge Ureta, que él dice que es mi primo, publicó el 2014 o 15, porque yo lo entrevisté en la Radio Federación cuando tenía un programa de entrevistas para autores. Yo tuve me habló Willy del Pozo. Willy del Pozo. Justo, oye, hay un Ureta. Ex presidente de la Cámara Peruana. Sí, claro, que ha hecho, la verdad, un genial trabajo. Willy ha marcado primero un espacio muy grande. La Internacional este año, como debes saber, ¿no? Se pasa a Capo de Marte. Mucho más grande, pero la feria se ha expandido gracias a que Willy en el último Parque de la Mula, ¿no? Más conocido como Parque de los Caballitos, empezó a armar regionales, espacios regionales, a hacer cómics. Entonces la feria se ha vuelto más internacional en espacio, ¿no? Entonces desde acá vamos a Willy, ¿no? Pero tú te hiciste conocido como poeta, ¿no es cierto? Primero. Claro, publiqué La Fuerza Equivocada, ¿no? El 2012, como te digo. Y lo publicaste con tu plata. Claro, publicó Apogeo, EFER. O sea, yo recibí un recurso de México, ya una pequeña cosita ahí gané. Y con EFER vimos qué libro publicar, o La Fuerza o Amores. Yo creo que ahorita apuntamos bien, sacamos La Fuerza. Después salió Amores, que es el libro con más ediciones que tengo, 7º ya. Y sí, así, la mayoría de gente me conocía como poeta, ¿no? Pero ¿Y publicar poesía es negocio? ¿Se sacas plata con eso? ¿Puedes vivir de eso? Depende mucho de lo que quieras hacer como autor o quieras hacer como editorial, ¿no? A ver, yo siempre tengo una gran queja con muchas editoriales hermanas, que es que a los autores muchas veces le convencen el tema del ser selecto. ¿Qué es ser selecto? Para ellos es publicar 150 libros, 100 libros, 80 libros, tapa durita, bien bacán, ¿no? Al año. Pero, ¿qué? ¿Tú escribes para que 80 personas te lean? ¿70 personas te lean? Ya, tú dices el tiraje. Sí, tiraje. No, sí, ahí me parece un poco burlesco. Lo que sí sé es que la poesía es más difícil de consumir, de vender, pero yo creo que un tiraje de 500, 300 debería ser lo más apropiado, ¿no? Pero menos no creo que... Esa es una burla, ¿no? Porque ustedes publican un montón también, ¿cierto? O sea, ustedes están... Narrativa fantástica. Fantástica, de terror. ¿Y cuántos títulos distintos publican al año ustedes? Mira, nosotros somos una editorial bastante joven, ¿no? Nosotros estamos desde el 2020. Ahora, 2021 estuvo ¿2020 muerto. recién? Sí.
Porque ahorita O sea, ya son, ustedes son, como- digamos, una de las 2 o 3 referentes en el género. O sea, Gracias, han sí, sabido hemos tenido buena llegada al público, porque bueno, nosotros empezamos con Aeternum, ¿no? Que es una publicación, es una revista digital que es gratuita hasta este momento, ¿no? Pero de ahí llega a Pandemonium, pero Pandemonium como Pandemonium, ¿no? Ya establecida y todo desde 2020. Ahora, 2020 fue muerto prácticamente, 2021 también por ahí, ¿no? Entonces, realmente... En el 2021 y 2020 publicamos, pero pues 1 o 2 libros, porque no había mucho que hacer en esos años, ¿no? A partir de 2021 ya publicamos más. Aparte El no año había pasado papel tampoco, pues, ¿no? no había papel, ¿te acuerdas del problema del papel carísimo? Sí. ¿No? Fue terrible. Todo el mundo publicaba en virtual. Entonces, nosotros publicamos esos 2 años publicamos poco, pero publicamos de todas maneras entre los 2 años pues unos 10 libros, pero el año pasado, por ejemplo, hemos publicado 10 títulos y este año también estamos pensando publicar 10 títulos más, ¿no? ¿Y su tiraje cuánto es? ¿Es así 100, 300 como dice? Sí, 500 aproximadamente. 500. Sí, entre 300 y 500. Yo también pienso que son los mejores números. ¿Y se vende? O sea... Bueno, nosotros como sabrán, ¿no? O se enterarán, solamente publicamos narrativa fantástica, nada más, ¿no? Entonces el público peruano sí definitivamente tiene ya un romance con lo fantástico desde nuestros inicios, ¿no? Entonces sí, viene y busca y especialmente porque sabe que si van a Pandemonium van a encontrar todo fantástico, ¿no? O sea, siempre van a encontrar terror, ciencia ficción, futurismo, ficción especulativa, literatura zombie, ¿no? Entonces ya nos buscan por eso, ¿no? Entonces ya tenemos sí cierto público ya ganado, no solamente en Lima sino en provincias, porque las veces que hemos ido ya varias veces nos han dicho, ¿no? Vine el año pasado y me llevé tal libro y ahora quiero más, ¿no? Ya los conozco, los vi en una entrevista, he venido especialmente, ¿no? Entonces eso a nosotros nos alegra mucho. Porque esa era una cosa que a mí cuando yo participaba en ferias, o sea, poníamos stand con un grupo de amigos, una de las cosas que siempre me llamó la atención era que la gente leía un montón, o sea, esto de que, o sea, cuando van al Congreso y dicen necesitamos una ley de cine, perdón, una ley del libro que nos exonere todos los impuestos porque la gente no lee eso, no sé, es medio engañoso. Que ya se dio, ¿no? Acaba de darse la ley ya. La han renovado. Ya han salido ya está normatizada, felizmente, ¿no? Antes no estaba normatizada. Claro, pero una cosa que me llamó la atención era que leen mucho y que la gente regresa. Entonces la gente regresaba y me decía, ¿qué cosas nuevas tienes? Y como yo tenía una operación chiquita, yo no tenía cosas nuevas o sea, dentro de un mismo año no tenía cosas nuevas, entonces la gente me choteaba, ¿no? Pero otra cosa es que hay géneros, por ejemplo, terror, ciencia ficción, que tú dices, que están despreciados por editoriales grandes, a pesar de que claramente tienen un mercado. O sea, que la gente lee. O sea, si uno va a Crisol y ve los libros más vendidos, son de autoayuda siempre es el que gana, ¿no? Pero son terror, ciencia ficción, aventuras, ¿no? Pero es que también a qué nos referimos con editoriales grandes y a qué nos referimos con... O sea, hay 4 grandes dominantes, con ¿no? escritura también permanente. A veces hemos sido un poco injustos, nosotros como editorial ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás afuera de una editorial, tú piensas ciertos mitos. Ejemplo, había un mito de que las editoriales no se sentaban con autoras mujeres para narrativa, ¿no? Era un mito. Sí, solo poesía. Pero cuando haces una investigación, hasta hace 5 años, la mayoría eran poetas. La mayoría escribían poesía. Entonces, si tú le pedías a una autora interesante poesía, decías, oye, por favor, tráeme una novela de terror, de repente has escrito, no tengo. Tráeme una novela de historia, no tengo. Estoy en proceso. Entonces, también hay que entender eso. Hay que entender que, lamentablemente, para nuestra generación, estamos hablando de nuestra generación, no la de los chicos, ¿no? Que tienen un mundo más globalizado. Nosotros hemos recibido la educación tardía desde Europa, de Occidente, de Asia, ni de hablar de Asia. Entonces, ciertas tendencias, ejemplos, Asimov, no sé, hasta el mismo Poe, que es mucho más antiguo, han llegado tardes a nosotros. Me refiero dentro de la propia educación, dentro del propio currículo del Ministerio Educativo. Te lo digo porque yo soy docente. Entonces, ejemplo, Asimov no se toca. No. Entonces, ¿qué pasa con un autor que empieza a descubrir recién Asimov? Lo descubre. Es excelente. Es el más genial que hay. Uno lo escribe, uno lo encuentra individualmente. No, a mí me lo recomendó un amigo cuando tenía cuarto y a los secundario, 20 y tantos. Entonces, con mucha suerte puedes leer Poe en el colegio. Par de cuentos. Porque tienes un profesor además medio alocado. Sí, ¿no? Tienes que tener un profesor un No, poco... había un amigo, ¿no? Un par mío, me dijo. Y hablando de Poe, o sea, si estamos hablando de terror y de poesía, ¿en el Perú hay algún autor, algún poeta de terror? Poeta de terror. Eso es muy interesante. La otra vez justo estábamos hablando con unos amigos y decíamos que estamos un poco retrasados en tendencia. Las editoriales no deben
indicar qué escribirle a un autor, pero sí debería haberse un congreso donde las editoriales deberían proponer propuestas de desarrollo. ¿Qué decir? ¿Qué es lo que le falta al mercado? Ejemplo, falta poetas de terror, falta poesía filosófica. Ejemplo, la poesía más importante a nivel mundial es la finlandesa y la danesa ahorita. Y todos esos autores son filosóficos. Tienen una tendencia arraigada hacia lo japonés. No hacen haikus como se hace acá. Hay muchos autores que hacen haikus, copian. Oye, tienes que tener una espiritualidad para hacer haikus, ¿no? Pero estos... ChatGPT te puede hacer. Exacto, ¿no? Entonces, han llegado en Argentina, en Colombia, sí hay esos convenios y no hay un momento que le dices, te voy a llamar para eso, ¿no? Sino que dicen las problemáticas. De ejemplo, una problemática que se ha cubierto, y yo estoy seguro que Pandemonium lo está cubriendo también, es el lado histórico. Sí. Los personajes históricos, los seres históricos, hace 10 años no había publicaciones, excepto los académicos, los ensayistas. Y está bien, pero la gente... O los héroes de siempre, ¿no? Los héroes de siempre. Bolognesi. Pero ni siquiera esos héroes tocados en el lado de desarrollo literario. Entonces, es más factible que un niño se coma el personaje de Tupac Amaru, cuando es algo literario, donde hay ciertas metáforas de admiración y todo, a un texto que diga, ¿no? Tupac Amaru, biográfico, ensayístico, que no estoy diciendo que sea malo, es importantísimo. Claro. Los autores literarios se basan de esos libros para escribir literatura además, ¿no? Claro. Cuando hacen historia. Es verdad lo que dice Jorge, no solamente en la parte de poesía, ¿no? Que hace falta. Por ejemplo, en el lado fantástico, ¿qué hace falta? ¿Y qué es lo que en otras latitudes están haciendo y aquí no? Por ejemplo, el weird. ¿Okay? La literatura weird, la literatura del extraño, ¿no? Si bien hay uno que otro exponente que llega, no es lo normal. Y acá para que alguien escriba weird es muy difícil, ¿no? ¿Qué autor internacional, por ejemplo, hay de eso? Mira, Lovecraft es una de las primeras personas que maestro escribió el maestro, ¿no? De ahí ya empieza a venir. Ahora, pero ustedes tienen autores que son... Sí, por ejemplo, locos, Solange ¿no? Rodríguez tiene ese tipo de literatura. Carlos Carrillo. Carlos Carrillo también, pero no tenemos todavía un grupo como para hacer, por ejemplo, un compendio. Y peruanos menos, o sea, tendría que agarrarme de peruanos y latinoamericanos, no solamente peruanos, ¿no? Entonces, si se hiciera un congreso como sugiere, ¿no? Jorge, se podría ver eso, ¿no? ¿Qué tipo de literatura es lo que nos está faltando? No decirle, tú escribe esto, esto, sino que en general falta esto y a ver quién puede escribir algo así. Y también entender en qué pasos estamos. Por ejemplo, en género policial, por ejemplo, Lenin Solano intentó, pero es una bala sola. Después Calderón Fajardo, antes de irse, sacó unas novelas interesantes. Pero después ha empezado a caer, ¿no? Hay otras novelas policiales. José Huich hace eso, pero en tipo ensayo. Una vez hice, o sea, cuando trabajaba en prensa, una vez hicimos un estudio, ¿cómo se dice? Un reportaje sobre por qué o sea, los libros, la literatura de policial nunca pegó en el Perú, a pesar de que nosotros vivimos rodeados de casos policiales, ¿no? Y una cosa que nos dijo un autor, que a mí me parece que él daba en el clavo, es que en otros países tú tienes el exponente del género, por ejemplo, en Estados Unidos es el detective alcohólico, ¿no? Sí, entonces, mucha de la literatura policial en Estados Unidos es del Hammer, por ejemplo, ¿no? O sea, que está tomando y resuelve un caso, ¿no? En Inglaterra a veces son periodistas, ¿no? O sea, hay un género. Pero acá en el Perú, ¿a quién pones a investigar un caso de un asesinato? Porque ninguno es creíble, pues. O sea, nadie confía en la policía, la prensa está desprestigiada, tendría que ser, no sé, pues alguien tipo un doctor, ¿no? O sea, de hecho, el Vargas Llosa, que tiene el Túmulo de los Andes, se llama, ¿no? Que es medio policial, es un policía, ¿no? Es un policía que tiene que investigar algo y es medio, no sé, pues como que no es muy creíble que este policía sea tan capo, ¿no? Que puede así sacar deducciones tipo Sherlock Holmes, ¿no? Es que, tú estás hablando de un punto muy importante, que es el tema de la investigación. La diferencia de los autores no natos o nuevos o ya predominantes está en la calidad de investigación. O sea, si uno va a hablar, el último premio de la FIL, Cronol Jara Jiménez, ejemplo, ¿no? Una entidad que ahora escribe novelas de 800, 900 páginas enormes sobre Pancho Fierro, Vallejo, o sea, historia, ¿no? O sea, el tipo viene investigando a Vallejo de los 15 años, o sea, no va a escribirte la nada. Pues, también pero por eso te digo, justo vamos a eso. El tema es de las realidades. O sea, ¿qué te le puede exigir a una persona, ejemplo, ¿no? Como había mencionado a nuestros autores, que por primera vez escribe un inicio, un acercamiento a un género? Necesita un aplauso, necesita un apoyo, pero hay que entender lo que nos puede dar. Hay que entender lo que nos puede dar cada autor. Pero tampoco no lo vas a exigir, no lo vas a matar. Ejemplo, acá hay un exponente muy importante que
para la literatura de ficción ha servido bastante, que es Carlos de la Torres Paredes, que fue finalista de la Cámara Peruana del Libro. Claro, Carlos. Ejemplo, él escribió un libro sobre Piro, ¿no? Perú en ciencia ficción, ¿ok? Sí, y había unas ciertas críticas en el tema de investigaciones científicas, ¿no? Pero, oye, el brother, o sea, si tú haces un trabajo de lo que le falta a lo que hizo la chamba para hacer ese libro, una chamba que nadie había hecho. Claro, pero entonces, mira, tomando eso como ejemplo, ¿no? Carlos de la Torre escribió 2 o 3 libros de fantasía geniales, que a mí me parecen como que muy, muy novedosos, incluso en nivel internacional. O sea, yo leo bastante de otros países y a mí me llamó la atención qué novedoso, qué original que es. Y después esa con la que ganó el Ministerio de Cultura, me parece que es poco menos que su novela más aburrida, ¿no? Porque está tratando de cumplir, digamos, con todos los requisitos de una novela histórica de ciencia ficción, así futurista, y aparte cumplir con el rollo social que le habían, o sea, para que sí, cumpla. Porque hay digamos, ciertas normas. O sea, está como que forzando las cosas y al final el resultado final no es tan emocionante, ¿no? Y con eso quería llegar al hecho de que por lo menos muchos editores, ustedes obviamente no, porque ustedes están, digamos, en la punta, ¿no? Pero muchos editores tratan de publicar lo que les da prestigio. Si quiere canon. O lo que se vende. En vez de lo que la gente quiere leer, ¿no? Y el máximo, yo sé que es medio, ¿cómo se llama? Controversial lo que voy a decir, pero, por ejemplo, microrelatos. Microrelatos solamente le interesan a los microrelatistas. O sea, solamente los que escriben microrelatos están como, ¡wow! ¡Qué emocionante esto! ¡Qué bien hecho todo! Pero vendes nada, ¿no? De eso. O sea, yo he estado en stands vendiendo esas cosas y a nadie le interesa, a ningún papá le compra eso a su hijo. Y están editando mucho porque para ellos divertirse, claro. O sea, es su burbuja, ¿no? Por ejemplo, mi libro menos vendido es Morir de Intento, que es microrelatos. Entero, yo lo tengo por desarrollo. Y Carlos Fajardo, por ejemplo, cuando todavía estaba vivo, claro, él me decía que, bueno, es un escritor peruano, para el que no sabe, ¿no? Es un escritor peruano que lo han traducido al francés, al alemán, al inglés. Escribía terror, escribía fantasía, policial. Claro, entonces como no escribía costumbrismo, acá en el Perú pues lo tenían despreciado. Pues, ¿no? El señor ya se murió de los 70 sí, años. falleció hace... Pero él se burlaba del microrelato, ¿no? Él decía que ese es como un culto, o sea, como que se reúnen así con capas puestas y empiezan a decir, has cumplido con la regla 18, ¿no? Y él se burlaba porque él decía, o sea, más de lo que me parametra el mensaje de lo que quiero decir, que lo que realmente estoy pudiendo... Pero ahí se ve lo que son los nadadores en su espacio. O sea, si hay un nadador que le encanta nadar en forma de estilo mariposa, tienes que evaluarlo en su estilo mariposa. Claro. No lo vas a meter a estilo pecho. Pues, ¿no? Ahora, hay nadadores como Phil, ¿no? Esta bestia, que nadaba en todo. Y ahí hay que saber diferenciar autores y también decisiones. Por ejemplo, yo siempre he tenido esto como parámetro y la editorial lo tiene. Nosotros tenemos que respetar lo que nos traen, pero hay que intentar siempre hacer que el libro asuma calidad de producto. O sea, ¿qué podemos tener? Por ejemplo, ahorita nuestros libros ya entraron a traducciones, ¿no? Tenemos el inglés ya formateado, tenemos nuestra traductora, acá está el inglés, tenemos la historia completa o continua. Los QR lo estamos usando para eso, entonces tenemos desarrollo de apreciación, glosarios, o sea, hacemos una chamba muy fuerte. O sea, lo que entregamos es un producto como editorial, pero respetamos lo que nos trae el autor. Si el autor se presenta en ciencia ficción, ahorita la casa este año ha decidido, de enero ya subdividió todos sus sellos, ¿no? Tenemos nuestro sello de traducción que es Iris bilingüe, el de regional, que es el de acá, que es Animal Literario, que se reactivó porque hace años apareció, y tenemos sellos de terror, todo eso. Entonces, ¿por qué hemos hecho ello? Para empezar a respetar parámetros. Entonces, poesía, un estilo, un formato de venta de producto, pero respetando lo que nos propone, ¿no? Entonces, la idea es respetar al autor. Claro, eso también, los autores también tienen que entender un poco, ¿no? Porque los autores, y yo entiendo, porque también soy autora y ustedes también lo entenderán, ¿no? Los autores son muy románticos con su obra. Entonces, a veces hay un problema con eso, porque no ven, para nosotros, para los editores, el libro, aparte de ser bueno por dentro, ¿no? O sea, de la calidad de lo que se escribe, también tiene que ser bueno por fuera. Y eso es lo que a veces no entienden, ¿no? Cierto producto y ciertos parámetros que queremos darle a los libros como producto, ¿no? Pero a veces pues te rechazan, ¿no? Y hay que estar con ellos planificando.
Nosotros también, por ejemplo, hemos estado viendo, usando los QRs, ¿no? También diferenciando sellos, ¿no? Por ejemplo, los Pandemonium. Ahora tenemos este nuevo sello que es el Inca Comics, ¿no? Que son para cómics, ¿no? Este es el primer cómic que tenemos. Y también Oye, para ver los ustedes hacen mercados. portadas con inteligencia artificial, ¿no? Hemos hecho portadas, esa, por ejemplo, muestra, este de aquí es con inteligencia artificial, tanto como como las imágenes, ¿no? Que se pueden ver. También Eso abarata costos, ¿no es cierto? Claro. Claro, Pero los también, ilustradores estarán llorando, claro, pero... es que los ilustradores también. Sí, ahorita diferencia. la IA está en problemas, ¿ah? Sí, estas, por ejemplo, ¿ustedes cómo Estas hacen las portadas? Trabajamos con 2 de Bellas Artes, bueno, también Daniel Maguiña, que es el máximo, el capote ahorita, y tenemos a uno de Colombia. La verdad, nosotros no entramos a la IA por 2 cosas. Primero, la IA porque nosotros como promotores culturales, porque la editorial, la verdad, tiene el trabajo de promoción cultural, entonces no podemos meter tanta IA, ¿no? Y segundo, porque la IA está prohibida ahorita. Normática. Ejemplo, los libros de la IA, acá en Perú, tú sabes que en el Perú todavía las normas no están tan claras, pero si lo quieres ver a Colombia, Argentina, hay un porcentaje que tienes que ser por la IA y por no la IA cuando hay dibujos. Eso le estaba comentando. Entonces, a ejemplo, Hans. beta, ejemplo, son metados algunas cosas. Este de aquí, este libro, por ejemplo, tiene una base en IA, es verdad, pero después de la base en IA se edita ya por el mismo diseñador, claro, que es diferente. Ahora, otros ya son diseños especialmente para los libros. Claro, en este caso el autor, ¿no? Lo trajo Claro, el autor trajo su portada, que es de un autor español también, ¿no? Entonces por ejemplo, no es IA, pero son intervenciones del mismo diseñador también. Claro, el diseñador tiene que intervenir, ¿no? Hay un trabajo gráfico, por supuesto, nuestro. Claro, a obras de arte, etcétera, ¿no? Claro, y otra cosa interesante que es que en lo que ha evolucionado, porque ahora con las nuevas tecnologías se abaratan costos, las impresiones, por ejemplo, eso que dicen ustedes, que los tirajes pueden ser de 300 unidades, eso antes no había. Cuando yo era joven, cuando yo estaba en el colegio, el tiraje era mínimo 5.000. Porque tenías que invertir en unas cosas. Claro, nosotros, por ejemplo, la editorial eso te permite experimentar más también. Claro, es que también como quieras. Nosotros estamos en 21, 25 lugares anualmente ya, o sea, entre las ferias y todos. Entonces nosotros a los autores les proponemos que sean 1.000, ¿no? Hemos tenido la suerte, ejemplo, de este libro que ha entrado... El sello, cuando tú tienes libros a partir de 5 ediciones para arriba, tu sello se puede convertir en de oro. Eso es legalizado. Entonces hemos abierto el Eris de Oro con este libro que es de Ruby Rayo, que en 1 año y medio tiene 5 ediciones. Esa es la edición de oro. ¿Eso es un estándar de la industria? ¿O es de ustedes? Ejemplo, en la industria, o sea, todo lo que nosotros desarrollamos como editorial, como te digo, lo de la guía, todo eso, lo manejamos mediante las cuestiones legales, porque yo tengo un libro con más de 5 ediciones. Claro, pues tú, la editorial que vayas, le puedes exigir que te ponga de oro. Una cosa es bestseller. A ver, muestra a la cámara el sellito. Este es Eris de Oro, y es que el libro ha llegado ya a 5 ediciones en 1 año y medio, y para poner el bestseller tienes que llegar a 20.000 lectores. Más o menos que en un libro se considera 3 por 1, o sea, unas 7 ediciones, le pones un sello una etiqueta de bestseller. Son parámetros dentro del Perú y Latinoamérica. Ejemplo, eso también tenemos que saber nosotros como editores. O sea, si nosotros queremos usar o plantear cosas, hay que saber, no podemos vender blue, ¿no? Como se dice. Entonces, nosotros estamos muy contentos. Ejemplo, este es un libro que se sale un poco del parámetro de ventas, pero la mayoría de nuestros libros van en 1.000, pero como te decía, en 300... con 500 es para poesía. Para empezar. Sí, ¿no? para empezar. Y es ello, ¿no? O sea, la idea es que con nuestros autores siempre decimos eso. Si tienes un producto que tiene un público, porque en Perú nos han mentido lo que tú decías al inicio, que no hay lectores. Pero es una gran mentira. Ejemplo, yo soy del Cono Norte, yo soy autor, yo soy de Los Olivos. En Los Olivos, en cantidad de alumnos, hay más o menos algo de 2 millones de alumnos. Y por plan lector todos tienen que leer Entonces, un libro al mes. Debería leer un libro al mes. O sea, ejemplo, si yo publico un libro, ¿dónde se van? O sea, no representa nada. El problema es que te abran la puerta y romper ciertos negocios que se encuentran de las editoriales grandes que tú has hablado, ¿no? Claro, que están hechos. Pero eso también depende, pues, porque por ejemplo Jorge tiene libros para plan lector, entonces sí puede hacer 1.000, porque claro, son millones de alumnos que hay, pero nosotros por ejemplo no tenemos libros para plan lector, entonces por eso también tenemos que ver la tirada que tenemos, ¿no? Si bien sí se vende, pero no se vende como un plan lector que se vende pues a colegios, ¿no? Y ya los costos también son más bajos, porque para plan lector también se exigen ciertos costos, ¿no? O sea, el libro tampoco va a ser carísimo. Por distritos, ¿no? Claro, por en el Cono Norte un libro... Y es por el tamaño también del libro. Un libro lo puedes vender a 12, hasta 15, 20, claro, ¿no? En el Cono Norte, pero
Acá Miraflores, San Isidro, así sí te pagan regular. Es un poco más. Pero también quién entran, ¿no? Por eso hay que saber qué cosa es lo que proponemos y qué es lo que propone el autor. Ejemplo, Miriam logra eso porque ella ha viajado a Ecuador, a Tacna. Hay que entender también, sobre todo los autores mayores, los autores de 30 para adelante, que ya tienen una vida como que establecida, ¿no? Saben de dónde van a sacar su dinero cada mes, ¿me entiendes? Porque hay otros que no tienen eso. Con ellos sí puedes trabajar una intención de establecerlos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, para mí es una de las ocultos, no sé por qué él tiene no le tiene cierto cariño a este autor, Juan Villena Zárate, que para mí es de los monstruos ahorita, y este señor tiene algo de 35 libros, ¿ya? Y ha publicado unos Pero así 20. chiquitos como esos. Ya, sí, Claro, ese es un cuento largo, ¿no? Que habla sobre es fantasía. Y tiene libros más grandes, extensos. O sea, tiene sí, la otra vez estaban haciendo una reunión de productos de trabajo y llegaba a 1600 páginas. Dime qué autor llega a 1600 páginas en el Perú, es muy difícil, ¿me entiendes? Entonces, pero hay que saber a qué apuntar y cómo apuntas, ¿no? Porque hay literatura que tiene ciertas tendencias. Por ejemplo, yo la última vez estaba editando un libro, no voy a decir el nombre, y que las citas textuales, porque es histórico, hay un acercamiento religioso, por supuesto, de los personajes antiguos eran más religiosos. Pero ya en la calificación, en las conclusiones, si tú usas otra vez lo religioso, además de redundar un poco en el texto, lo que causa es que cualquier persona que te abre el libro y ya no le vaya a la cita, sino va a decir, ¿qué me aporta este? O sea, y ve lo religioso. Moralista, dice. Claro, era católico al máximo. Entonces, si ya en la cita textual ya pusiste esto, ¿por qué vas a tener que redundar de esta forma? Más bien, evítalo. Son consejos que se le da, sobre todo cuando son libros de corte académico. Nuestro sello académico que hace Ponos está sacando ahorita un libro próximo de Olaya, ejemplo, ¿no? Y en Olaya hay muchas citas que son complicadas. Entonces, ya redundarlas están como que de más, ¿no? Pero, ejemplo, es un trabajo enorme que ha hecho Michuy, que es el único palma magisterial modo gran maestro. Además, que acá tenemos un libro que se llama La Vaquita, no me acuerdo si lo traje. ¿Quién da ese Claro. reconocimiento? Esto lo da el ministerio. Ejemplo, él es palma magisterial del 2021, pero él es el único gran maestro. O sea, los grandes profesores reciben una premiación por saber educar, cómo enseñar. Pero el tipo es excepcionalmente, si tú entras en un salón te quieres convertir en un niño, porque entra, canta, mímico, hace onomatopeya, cultura, sonidos, estudia a cada niño, o sea, psicólogo, ¿no? Es un psicólogo. Claro, es más que nada para ¿Y tú para colegios y todo. antes de la editorial tú qué hacías? O sea, Yo ¿cómo te metiste, digamos, a este mundo? Bueno, antes de la editorial y de escribir y todo, yo era casada y madre. Okay. Me divorcié y de verdad ahí fue que empecé a escribir. O sea, esto ha sido tu Empecé a liberación. escribir, Así, sí, como- algo así, ¿no? Empecé a escribir y a publicar, pero para mí, o sea, para publicar había una página que ya no existe, Google Plus, Google Plus, bueno, ¿no? Y ahí siempre había concursitos, yo entraba y escribíamos, nos hicimos amigos con un montón de autores, ninguno peruano, todos extranjeros, y escribíamos, nos pasábamos los textos, qué bonito, que no sé qué. Pero después fui a un taller de terror, ¿no? De Editorial Cthulhu todavía, y ahí conocí a varios amigos que tengo hasta ahora, Cristina Ramos, a Paul Armego, ¿no? Conocí a Zeta y empezamos ¿cómo se llama? con La que Eterno. puso Editorial Tulu, ¿cómo se llama? Marcia. Marcia. Sí, Marcia. Es ¿no? un personaje, pues, ¿no? Sí, entonces con ella, pues, ella hizo el taller, nos conocimos, después empezamos ya a escribir un poquito más en serio, formamos a Eternum y ahí empezamos a escribir. Entonces yo me dediqué a eso primero, pero después ya me empezó a gustar este tipo de temas de edición. ¿Y cómo han ido avanzando? Porque, Y hemos- o sea, el nivel de calidad de esto es como de primera, ¿no? O sea, porque es otra cosa que a mí me llama la atención. En otros países tú tienes las ferias literarias como las Sí. que tenemos acá, la feria del libro, pues, ¿no? Donde todo el mundo va a comprar, es un mercado, pues, ¿no? O sea, la gente está con sus pescados, Sí, con su pollo igual. vendiendo. Pero aparte, en otros países tú vas a ferias industriales, o sea, donde se encuentran los editores con la imprenta, o sea, hablar de las nuevas tecnologías. Sí, como la de Buenos Aires, ¿no? Claro, La Feria de exacto, como Editores la de de Buenos Aires. Sí, O sea, tú acá vas no y hablas de existe. temas de tecnología, industria, o lo que tú decías hace un rato de marketing, o sea, de qué es lo que se vende, qué es lo que está Sí. saliendo. Eso acá no hay, No, es cierto? acá no hay ese tipo de ferias en que haya encuentro de editores de verdad con todos los que integran el proceso de edición, ¿no? Acá no hay esas ferias, acá lo que hay es ferias de libros de venta y todo, ¿no? Sería interesantísimo
hacer algo así porque así creo que todos aprenderían. Muchos autores no conocen el proceso editorial, no piensan que si ellos te mandan un manuscrito, al mes ya puede estar el libro, ¿no? Y es más, hasta en menos. Sin corrección, ¿no? Claro, piensan eso, de que es una imprenta. Yo le digo, no somos imprenta, somos editorial. Si quieres que salga tan rápido, anda una imprenta, ¿no? Acá, y le tengo que explicar todo el proceso. Y dentro del proceso también hay gente que no conoce. Entonces estas ferias industriales no sirven para eso. Lo que sí hay es, por ejemplo, que en la Cámara también ha estado promoviendo, la Cámara Peruana, son encuentros, ¿no? entre editores peruanos y editores y compradores de otros países. También ha habido un encuentro hace poquito de editores con influencers, ¿no? los booktubers, etc., ¿no? Entonces eso de todas maneras a nosotros nos ayuda mucho, ¿no? Porque ahora todo es en redes. Entonces los booktubers que van, ven el producto, ¿no? Empiezan a ojear, se interesan en algunos se los da, ¿no? Entonces ellos también ayudan mucho en todo esto. Porque al final de cuentas, o sea, a diferencia de antes, o sea, hace, pues, no sé, 100 años, un editor vendía un libro, ¿no? Pero ahora un editor vende toda una experiencia, ¿no? Porque tú tienes que trabajar con el escritor, tienes que ir a charlas. Sí, y por eso también es que nosotros, así como Jorge tiene pues diferentes temas. Mira, como tú dijiste hace un rato, ¿no? La literatura fantástica siempre ha estado como venida menos, como que de segunda clase. Lo que nosotros estamos intentando es revalorar a este tipo de autores, ¿no? Y nada mejor que con este libro, ¿no? Contigüidad de los cadáveres, ¿no? Que es un ganador de estímulos económicos y en el cual... Del Ministerio de Cultura. Del Ministerio de Cultura, y en el cual se ha hecho un trabajo de archivo total como de 3 años, ¿no? Por Helen Garnica Brocos, ¿no? Esto es un rescate editorial, lo que demuestra que en cultura también se puede hacer con la narrativa fantástica. Son cuentos fantásticos de finales del siglo XIX y principios del XX peruanos, ¿no? Y con exponentes como Clorinda Mate Turner, como Teresa González de Fanning, María Negrón, Clemente Palma, ¿no? Todos rescatados, y todos los temas que abarca son cementerios, cadáveres y amores necrófilos. O sea, imagínate esos temas en el siglo XIX, hechos también por mujeres y por hombres, por supuesto, ¿no? Pero es un libro semiacadémico, con muchas notas de pie, ¿no? Con bibliografía, etc. Entonces, pero con cuentos. Entonces tiene mercado en ambos lados, ¿no? Tanto en lo académico como en la narrativa. Porque eso es también lo que les comentaba hace un rato, lo difícil que es empalmar, digamos, el talento que existe, los intereses que existen de los distintos escritores, como tú decías, con lo que se vende, ¿no? Exacto. Porque yo tengo un amigo que es editor, no voy a decir quién es, porque dijo algo bien duro, que es que él ya no iba a publicar poetas, me dijo. Yo ya no voy a publicar poetas, porque ya me llegó, me dijo. Porque para lo poco que venden, se ponen muy exigentes. Entonces, para mí, el tiempo que le tengo que dedicar a explicarle, y me contó un ejemplo. Me dijo que había un poeta que decía que su libro quería que el número de páginas no sea múltiplo de 4. Quería que sea múltiple de 3. Y le decía, oye, pero en el universo en el que vivimos es 1, 2, 3, 4. O sea, lamentablemente los libros tienen que ser múltiple de 4. No, estás mi creatividad me la estás pisoteando. El otro dice, pucha, sabes que ándate otro, o sea, publica en otro lado, que no fastidies. Hay un montón de poetas. Claro, entonces él decía, no, hay demasiado poeta y se ponen muy exigentes y se venden muy poco, entonces ya no me voy a molestar. Decía. Es que también hay que entender que hay objetos libros, que que es distinto. Ejemplo, la propuesta es, ejemplo, Edison ahorita también no tendría tantas editoriales que le hicieran caso. Porque sus proyectos de... ¿Cuál Edison? Edison, ¿no? El poeta. O bueno, el mismo Parra, ejemplo. Parra no lo podría publicar también por ese mismo tema, porque sus propuestas de formato eran muy distintas. Por eso te digo, hay que respetar, hasta eso hay que respetar. El tema es que tú como editorial también tienes el derecho de decir, no, trabajo contigo. Claro, tú lo respetas, pero ándate a otro lado. Pero claro, ¿no? Pero también hay que entender que a veces hay que entender que a veces puedes dejar pasar ciertas joyitas. Ejemplo, nosotros una vez que para eso está la negociación. Habían como 6, 7 editoriales que habían dejado pasar un libro de prosaica, ¿no? Y quería que estuviera con hojas negras, exactamente. Y yo lo vi y dije... O sea, hojas negras con letras blancas. Sí, letras blancas y era como la mitad. Y toda la mayoría la rechazaba porque era más difícil de compaginar y imprimir. Y cuando yo vi la propuesta, porque él me lo dijo, me lo trató, dije, sí, vamos. Y Pata, en ese tiempo Mackey, que estaba a mi lado, estaban trabajando con Mackey Soto, que ahora está en Quimérica, ¿no? Me pasó por varias editoriales. Entonces, yo le dije, no, vamos, vas a ver que se va a vender rápido. No, ni loco. Vamos, 300 libros. Sacamos 300 libros
no sacamos con el sello, sino sacamos con su sello del pata. Él quería eso. Y se vendió al toque. Pero al toque, en una semana. Porque era muy extraño, muy distinto, pero estaba de calidad. Era poesía de calidad. Ya, calidad. pero en ese caso, estás vendiendo porque es algo raro, como ¡wow! ¡Qué raro! También. Pero el contenido... Pues te digo, pero yo aposté porque era de calidad. Su poesía era de calidad y su propuesta en general era muy original. Y, ejemplo, no voy a decir el nombre para que no se crezca el muchacho, pero debe ser, él es de Huánuco además, el autor. Debe ser nuestro mejor poeta los últimos 20 años que ha salido. Pero está loco, pero es un loco genial. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay editoriales que se arriesgan con locos geniales, por ejemplo? Eso también es una responsabilidad nuestra. Pues te digo, es verdad, a veces hay que sacar libros académicos que no se vendan, pero que al pasar el tiempo vas a tener un autor muy repotenciado que te va a dar otros libros, a veces no pensamos en eso, o nosotros mismos, porque cuando la gente diga, tú sacaste ese libro, o sea, sí, lo tuve 5 años, pero tú sacaste ese libro, yo quiero estar contigo. Es que a veces no pensamos, no tenemos una visión a futuro, nosotros tenemos que tener claro, propuestas extrañas, ejemplo. Es como Carlos Carrillo, por ejemplo, Claro. Carlos Carrillo, ¿no? Que es un autor tan controversial, Incontrolable, aparte, ¿no? Porque eso es lo que le da la gana. uno de los locos buenos, ¿no? Por ejemplo, él ya dejó un legado. Todo el mundo busca su libro para tenerlos bajo llave, ¿no? Que ya es un libro pues súper agotado desde hace años, ¿no? Pero él sigue vigente en eso, ¿no? Nosotros por eso también apostamos en su segundo libro, Códice Infame, en el tercero, Summa Carnale, ¿no? Y ahí tenemos también, también esta visión, ¿no? De que aparte de que Carrillo es único, ¿no? Carrillo es único en su especie, ¿no? No, y aparte de su trasfondo, ¿no? Porque él salió de química. Tiene Entonces, mucho trasfondo. Hay una cosa que Sí. dijo Márquez cuando le preguntaron sobre Oveja Negra, y él dijo una cosa que para mí es un tótem. Los autores son la editorial. Cuando tú como editor, cuando tú como director de una editorial entiendas eso, Tu catálogo, pues. tú entiendas eso, te vas a dar cuenta que creces. O sea, Planeta, ¿no? La gran Alfaguara, Oveja Negra, que después se revendió, las grandes editoriales argentinas, han sido autores. O sea, no puedes andar con un autor. Tienes que tener un autor loco, un autor que sepas que, aunque su literatura no tenga ahorita intención, después va a tener mucha compra. Autores mayores. Ejemplo, en nuestra casa está Cromwell, está Oscar, están finalistas de Copé, están finalistas de, Phil, y están varios palmas magisteriales. Entonces también eso tenemos que tener. Ya, pero eso es por un lado. Y por el otro lado, ponte George R.R. Martin o Stephen King también. Ambos te dicen que un autor sin un correcto editor no es nada. No, pero es otra cosa, ¿no? Claro, entonces es una negociación de ambos lados, ¿no? Por un lado el editor tiene que reconocer todo eso Raymond que Carver, tú dices. ejemplo, Raymond Carver sacaron un trabajo que no sé si fue para beneficiarlo o para bajarlo. Y la verdad es que la mayoría le ha bajado. Cuando Raymond Carver salió el libro sin editar, o sea, con correcciones mínimas, la gente descubrió que el 80% te estoy diciendo, eso me van a pegar mucho porque aman a Raymond, yo amo a Raymond Carver, ¿no? El libro, el editor, sus 2-3 libros, lo había parado el editor. O sea, la genialidad. O sea, este pata, Raymond, escribía un montón, 15 páginas, y el otro convertía en 4 páginas. Isaac Asimov también tiene como Claro. su mejor amigo, creo que también fue el que lo Eso también tiene que entender el autor. Claro. El tenerte la confianza. Ahora, también, como hay tipos de autores, hay tipos de editores. Claro. Yo le digo a mis autores, yo soy ese tipo de editor que no me voy a sentar contigo inmediatamente. Yo quiero el libro, lo leo 3 veces. Yo también. Y me meto de lleno a tu texto y después te mando una primera corrección. Después de eso, hablamos. ¿Qué pasa con la mayoría de los que presentado el libro, no? Cuando yo presento el libro, los autores recién agarran confianza conmigo. Es como que dicen, oh, lo sabes todo, lo has leído todo. Se nota que lo has leído. Claro que Entonces, lo he leído. por supuesto, tengo que cambiarlo. Pero es que la verdad que otras editoriales Pero no hay otros hacen editores eso. que no leen es eso. que son editoriales. Claro, pues claro, es un trabajo Ese de es el edición gran distinta. problema. ¿no? Y eso a mí sí me da un poco de cólera de que ahora todo el mundo se llama editorial. Y creo que debería haber falso. alguna forma en que se vaya separando quién de verdad trabaja, ¿no? Porque hay unas editoriales que son imprentas, Claro. ¿no? Entonces, por eso ves tantas desgracias, ¿no? Libros autopublicados. Yo sé que hay gente que hace buenos libros autopublicados porque al menos tienen tal vez tienen pues la responsabilidad de tener al menos un corrector. O han ¿no? tenido, O han tenido experiencia en o han la tenido industria, ya ¿no? experiencia. Pero hay otros pues que son desgracias de verdad. Yo he leído libros que me dicen, mira, no sé si estarás interesada, tengo este libro, es mi 9º libro, no primero, segundo, 9º. Y no paso de la 3ª página porque
porque está totalmente lleno de errores. O no están registrados, ¿no? O no están registrados. Muchos de los autores con bastante libros. Es fácil. Yo he autopublicado un libro, por ejemplo, y el proceso burocrático, yo pensé que iba a ser una desgracia y fue facilísimo. Ahora se ha hecho rápido. La biblioteca me ayudó un montón, me mandó un mail, me dijo, mira, te falta esto. Una editora, tampoco voy a decir quién, es de provincia. Una vez yo le dije, ¿no? Oye, pero este libro no tiene el ISBN, no tiene nada. Y lo que me respondió fue, ay, sí, pero ¿quién va a estar sacando lo del ISBN? Yo solamente lo saco cuando es necesario, pero si es así nomás, no, así nomás el libro. Y yo le digo, pero no le estás dando ni respeto a tu propia autora. O sea, el ISBN es como el DNI del libro. O sea, sin ISBN prácticamente el libro no existe. Está la diferencia entre la informalidad y la formalidad. Sí. Nosotros nacimos el mismo año. La Eris ha nacido el mismo año que Pandemonium. Yo creo que la suerte que tuvimos nosotros, hay 3, 4 editoriales que han nacido ahí y están dando cierto interés, ¿no? ¿Es por qué? Porque creo que ese tiempo de estar sin poder publicar a nadie fue un aprendizaje para nosotros también de saber todo lo legal, lo oficial, ¿no? Hay que buscar ser oficial. Hay que buscar esto. Cada librito, ejemplo, que hacíamos. Aparte estás encerrado en tu casa. Le teníamos 8 meses para trabajarlo adecuadamente, como yo creo que debería trabajar de todo el libro, ¿no? No, y aparte antes, o sea, porque en la pandemia han surgido un montón de, así como ustedes dos han surgido un montón, pero aparte antes habían como que unas editoriales independientes que eran referentes, ¿no? Willy del Pozo, que tú mencionabas un rato. Altazor. Con Altazor, es un referente, que creo que es la editorial independiente que más ha crecido, que más ha posicionado. Ahorita ya tú vas y le preguntas, oye, ¿tú tienes libros? Y ya ni sabes, ¿no? Porque... No, ya no tienen, ya no hay forma de... Claro, porque ya ha publicado tanto, ya no sabe cómo exactamente. Y varias le siguieron el camino en formato, en edición. Por ejemplo, Amotape, al inicio, yo trabajé con Amotape un tiempo, que es el grupo de Roy D'Abato y no me acuerdo, Alfredo Chinchay. El formato era Altazor y muchos siguieron el formato Altazor, los dibujos gráficos al medio, al centro, ¿no? ¿Tú te refieres a que marcaron un estilo? Sí, marcaron su propio estilo. Altazor fue tan importante que marcó un estilo. Entonces, también lo bueno de marcar es que también es malo en ciertos sentidos, en el sentido de que a veces gente, como ya ven tu fórmula, quieren quedarte en tu fórmula. Ese también es una chamba que nosotros tenemos que trabajar. Por ejemplo, yo he visto el trabajo que está haciendo Pandemonium y todos los libros tienen unos detalles nuevos, ¿no? Que están metiendo. Entonces, también nosotros tenemos esta obligación, porque el mundo se va globalizando y va cambiando. Y tenemos que empezar a desarrollar cambios en cada libro, ¿no? Eso es verdad, porque hay varias editoriales que se han quedado en su formato y tienen 10 años y siguen igual. O sea, tú ves el libro y es idéntico al de hace 10 años. Entonces, eso, y yo creo que es porque muchos pues se sienten cómodos ahí, se han dado cuenta de que esa fórmula funciona para vender un montón, ¿no? Son baratos normalmente esos libros, y eso es lo que les interesa, ¿no? Simplemente vender en cantidad así por kilos, ¿no? Pero no siguen desarrollándose. Ese era uno de los problemas antes, pues que, o sea, si bien avanzaron las editoriales independientes, había un problema con la distribución de los libros, ¿no? Porque tú podías sacar un montón de cosas interesantes, pero en Lima por lo menos tenías un oligopolio, o un duopolio, ¿no? De la distribución. Habían 2 grandes empresas que eran las que distribuían a todas las librerías. Y para ellos era más negocio, por cuestión de costos, repartir mucho de lo mismo, ¿no? O sea, muchos ejemplares de un mismo libro de Vargas Llosa, ¿no? Cuando tú venías con cositas, oye, pero no sé, pues, coloca 5 de esto y 10 de tal otra cosa, pero eso es una molestia, pues, administrativa. Y cuando han aparecido las distribuidoras independientes, que es otro tema completamente, ¿no? Ahí ya por fin se ha podido colocar cosas raras, o sea, distintas en librería. Es que también es una obligación que tenemos que tener como editora. Tenemos que tener o un sector de distribución, gente de distribución, o trabajar con una distribuidora. Por ejemplo, en nuestra casa, antes de ser editorial, Karina Moscoso, que es la que dirige la casa en ese lado, ella viene de distribución 7 años antes. Ella distribuía libros ya a colegios antes. Entonces, ese es un factor muy importante que toda editorial debe tener. Porque si quieres vender 1000 libros o un texto que te parece importante para un alumno o para cierto grado, tienes que moverlo, ¿no? No se va a vender en la caja. Nosotros estamos, por ejemplo, funcionando como distribuidora también de otros editoriales que tienen narrativa fantástica y también de autores independientes, que ellos mismos también se costean, pues, ¿no? Sus libros. Porque como solamente somos de narrativa fantástica, pues
ahí los empujamos, ¿no? Claro, pero ahí tienen ustedes ventaja y desventaja también, ¿no? Porque Claro. ustedes, si bien ustedes llegan a colegios por el tipo de libros que sacan, ustedes llegan a otros eventos a los cuales ellos no pueden entrar. Claro. ¿no? O sea, Claro, por cosplay, eso. por ejemplo. Claro, tenemos cada uno una zona, ¿no? Donde más- Cuando yo sacaba stands, por ejemplo, yo vendía más en eventos que no eran literarios, porque si yo saco un stand en una feria, en la feria del libro de Ica, por ejemplo, yo estoy compitiendo con otros que están vendiendo a Vargas Sí. Llosa, a Alfredo Borges Echenique, no sé, más conocidos, mientras que si yo iba y ponía un stand en el cosplay de terror, yo era el único que estaba vendiendo libros, Claro. ¿no? Entonces llamaba la atención y ahí vendía mucho más que en otros Sí, lados. nosotros tenemos los dos mercados, ¿no? Claro. O sea, tanto en este tipo de ferias, ¿no? Que son más chicas, pero también son de otra temática, donde la gente va especialmente a buscar esta temática más oscura, ¿no? Y también en las ferias de libros, en que también se destaca, ¿no? Se destaca la diferencia, ¿no? Pero, claro, la competencia es mucho más difícil. Claro. ¿Y cómo es al toque? Porque ya estamos con poco tiempo. ¿Cómo es el mercado de los eventos fuera de Lima? O sea, en Ica, por ejemplo, ahorita hay una, en Trujillo. Ustedes han estado Hemos en Trujillo, estado en ¿no? Trujillo, sí. Sí, hemos ¿Se estado- mueven libros ahí? Mira, nosotros hemos estado en Trujillo, en Arequipa, bueno, en Ica aún no hemos estado, ¿no? Hemos estado en diferentes partes, pero en Trujillo, al menos para Pandemonium, ¿no? Sí, se mueve mucho en Trujillo, en nuestra rama. De ahí tal vez Arequipa, ¿no? Ahora vamos a ir a Huancayo también. Muy buena zona. Hemos empezado a salir, es buena zona. Huancayo, las ferias importantes son la Internacional, Ricardo Palma, Huancayo, Ica, Trujillo, por supuesto Arequipa, y no tienes que olvidarte de Juliaca o Puno si Eso- sale. eso te iba a ¿Por decir. qué? Porque La selva. es muy interesante. Hay libros regionales que no salen en otras ferias, que hay, igual poesía se vende mucho en Juliaca y Puno. Bueno, ahí están los grandes copés, ¿no? Casi todos los copés son de esa zona. Pero tú tienes que llevar libros regionales ahí. Claro, seleccionas. Es que justo nosotros hemos aprendido como, bueno, en mi experiencia como editor y ahora con la editorial permanente ya, que no hay libros que no se pueda vender o no hay libro que no. Hay que saber cómo. Es que que existen lectores. Es Sí. que eso hay que entender y hay que respetar a cada lector. Hay gente que se acerca y no le gusta que le hables y tú tienes que darle su espacio. Hay gente que si no le hablas pasa en one. Hay gente que le gusta que le des opciones. Entonces, ejemplo, y la mayoría de gente quiere entrar a un lugar que le cambie la vida. O sea, si tú pones un stand todo blanco, todo descolorido, sin nada nuevo, entonces ¿quién va a querer entrar? Claro. Tú te vas a divertir, ¿no? Entonces, la editorial, ejemplo, nosotros en stands somos uno de los que más inversión le ponemos. Ejemplo, la Internacional y la Ricardo Palma, la mayoría de las tomas o las presentaciones, medios, gracias a la cámara, lo han hecho de nuestro stand. Ah, porque ustedes ponían Muñecos, muñequitos. flyers, vendíamos calaveras y teníamos autores permanentes. Las tapas, como ves, yo soy muy amante Hartos colores. de Tarantino y por casi todas mis tapas tienen amarillo en los colores de los Otras títulos. locuras. Entonces son Bueno, ellos. y su stand también son sobresalientes, ¿no? Ustedes Sí, ponen sí, sus muñecos, sí. sus La muñecos. gran mayoría, Muñecos. la gran mayoría también en la feria de Lima, en la Ricardo Palma y más que nada en la de provincia, muchísimos programas de entrevistas y todo esto siempre los hacen desde el stand. Altazor también invertía. ¿No? Sí, invertimos mucho en eso. Es más, nos han llegado a preguntar, es como un museo del terror, ¿no? Y nosotros, es la decoración, ¿no? Pero sí invertimos mucho en eso porque esa es la cosa diferencial. Aparte, lo que decía Jorge, ¿no? De lo de la venta. Hay editoriales que han venido y nos han dicho, ¿no? Puedes vender algunos de nuestros títulos de terror, de fantástico. Digo, ok, me tienes que explicar, dime de qué va el libro, etcétera, ¿no? Y después, a la hora ya de que decimos, bueno, hemos vendido tanto, dicen, es que no sabemos cómo ustedes pueden venderlo. Porque acá no sale el libro. Claro. O sea, no sale, simplemente. Por eso decía, es también saber vender el libro, ¿no? Hay gente que sí, es verdad, que se pone a ver los libros y no les gusta que les hables. Pero hay otros, y la gran mayoría diría yo, que no, que vas y le explicas y te preguntan, ¿y qué más hay de esto? Y entonces, si tú sabes del libro, especialmente si tú eres el propio editor del libro, ¿no? Se los vendes, Claro. definitivamente, porque les llamas el interés, les explicas bien, les recomiendas otros. Y también la misma importancia le damos a los que distribuimos, ¿no? O sea, no solamente los dejamos ahí, los ponemos bonitos y ya está, que se venda si quiere, sino
No, nos preocupamos en leerlos, nos preocupamos en saber de qué va y también Y venderlos ahí tal cual. ustedes mismos están vendiendo, ¿no? Nosotros Porque mismos vendemos. hay otros stands donde delegan a un, Sí, son vendedores. a comisión, ¿no? Pero que Dejan el a un equipo tiene vendedor que creerle, ¿no? y el vendedor, no sé cuánto le pagarán, pero no sé, una pero- bicoca, porque el tipo no se esfuerza. No, sé, es que ¿sabes qué cosa? Mira, nosotros no puedo decir, nunca voy a ser vendedores porque uno no sabe, ¿no? O sea, espero, ¿no? Que crezca tanto que a veces ya no vas a tener ni tiempo de ir. Ahora, por lo menos hasta ahorita nosotros podemos ir. Podemos ir y ofrecer nosotros mismos y darles todo el viaje de que ha sido cada uno de los libros. Pero sí, muchos utilizan vendedores. Y el problema es ¿no? De que si uno utiliza un vendedor, tienes que preparar a esa persona. O sea, no es que lo contrates de un momento pagarle de bien otro también, y pagarle, pero no, tienes que tener al vendedor buen tiempo contigo para que se empape de tus libros y de tu atmósfera también. Porque sí he visto un montón de vendedores que lo único que hacen es estar en su celular. Sí. El que Levantan tienen la que- vista. la palabra, de dicho, atmósfera es clave. Tienen que Sí. ser, ejemplo, nuestros 4 vendedores son promotores. Sí. O sea, 2 de ellos han ganado beneficios culturales. O sea, son Ok. gente Es que, gente conocida. que adora. Sí. Ejemplo, yo cuando vendo, Se ejemplo, nota. yo a veces... Luis Arraiza también. La Luis- confianza, tienes que tener mucha confianza en los libros. Ejemplo, este libro, que fue el más vendido en el juveniles en la internacional, La Fémina de Poe, que fue un trabajo de antología sobre todos los personajes femeninos de Poe. O sea, decíamos, ¿quieres un libro? Es este. Y le daba la espalda y la gente agarraba Sí, y lo o si leía. no, le Ejemplo, dicen, ¿cuánto o El está? amor es tonto, ¿no? Que tiene como 6 ediciones, 3 ediciones. Yo le decía, por afuera no ha llegado a 6 ediciones, ¿qué querés? Y entonces la gente lo agarra y dice, ah, sí, y se lo lleva. Entonces, a veces no es necesario ni que lo vean. Hay libros que tienen Hay unas libros que se tapas. venden solos. Y el espacio también, es la atmósfera que tú le des. Y el lugar donde está. Por Luis ejemplo, Arraiza también es muy buen vendedor. Luis ¿no? Arraiza es buen Sí, porque te vendedor, conversa. también. Este libro se vende solo, por ejemplo. Sí, Con la tapa, ¿no? Claro, la Con gente dice, historia quiero que eso, dice, ya está. Es eso, Claro. quiero eso. Sí, y es verdad. Y hay gente que es bien loco, porque en las ferias, eso es lo bueno, a mí me gusta mucho ir a las ferias, porque tienes el contacto con los lectores, ¿no? Y no solamente se preocupan no solamente te preguntan por el contenido del libro, muchos te preguntan hasta por los diseños. Por la portada. ¿no? Y lo bueno es que como yo voy con Luis Bravo, que es el diseñador de las portadas, también les explica todo el diseño de la portada. Y la gente también se interesa en eso, no solamente se interesa en de qué se trata el libro, ¿no? Claro que es lo más importante, pero también, o sea, eso es lo bueno de que uno mismo lo venda. Es que al final el editorial está dando un servicio completo, Completo, pues, ¿no? O sea, por no supuesto. solamente es el contenido, la historia misma que está ahí, sino Claro, cómo está todo. escrito, las letras. Además, o es sea, un Sí. acuérdate que cuando uno es bebé, niño, a los 6 meses, agarra libros no porque lee, sino porque ve. Entonces está en nuestro ADN Todo es visión, lo visual. visual. Entonces, si tú haces un trabajo visual atrayente, atractivo, la gente va a comprar mucho. Mucha gente, un 20 y tanto por ciento ya está determinado a nivel mundial, que compra los libros como objetos. Que si leen una ojeada así Sí. y dicen, ah, qué bonito, mira, en este libro hay unos dibujos de tal dibujante y solamente tienen el dibujante. O dicen, mira, acá hay un trabajo oscuro para la época. Entonces hay gente que tiene especialmente para eso y tú dices, ah, genial, ¿no? Porque hay que respetar todo eso. Esta es una revista realmente, Ujú. no es la primera. Se lo llevan porque el formato es lindo. Es un formato que ya no hay en el Perú, ¿no? Como es la... El ochentero. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? ¿De No, qué se antes era trata? más común Se eso. trata de esto, se trata En México del todavía otro, sigue ese formato. Y dicen, ¡ay! Y se lo llevan. Los 80, pero ese era el estilo de Kilka, pues, ¿no? O sea, es así, Sí, más cortito. largo, delgadito, ¿no? Esta es Bueno, ciencia ficción. ¿y dónde puede encontrar la gente tus Bueno, materiales? en Facebook, en el Eris Editorial, ahí está la distribuidora. a nivel Iris, que nacional. es... A ver, muestra el sellito para que la gente... Ahí, Vamos a usar el de Oscar. Ahí está. Eris Editorial. Bueno, ¿Y por qué cogiste ese nombre? Eris significa la diosa de la discordia. Ujú. Y con Karina como que intentamos entrarle a romper un poco el mercado. Y cuando le dije, tiene que ser un nombre que venga a joder. Entonces, la diosa de la discordia, ¿no? ¿Y por qué? Porque a mí me gusta mucho, como tú vas a repetir para acabar, que cada libro empiece a evolucionar. Entonces, a muchos otras editoriales cierto cariño no tienen, ¿no? Ujú. Porque los autores van y dicen, varios amigos me han llamado, oye Jorge, pero ¿por qué estás poniendo inglés? O sea, me están pidiendo ahora que los libros sean bilingües. Y lo que no saben es que se viene para el nuevo inicio del año. Nuestra traductora ha ganado un concurso de indonesio y vamos a sacar nuestro primer libro de cuentos indonesio en el Perú. ¿Qué? Entonces, Con letritas es así. sí, que parece como estuvieran hablando los Minions, ¿no? No, de verdad, yo lo escuchaba eso en hermoso. Entonces, Eris Editorial en el Facebook, los teléfonos, bueno, van a aparecer abajo, supongo, el 915-03-001
Y el Gmail es editorial Ya, pero en Facebook, todo el mundo tiene Facebook. Sí, que entren al Facebook, ahí estamos, Ahí están en los las datos. librerías también. Y a nivel nacional estamos en todas las ferias, la Sí, verdad. pues ustedes están en todas las En todas las ferias. ¿Y ustedes dónde los encuentran? Nosotros también tenemos una antología bilingüe, inglés, español, Kipapacha, que está en Amazon en este momento, pero ya lo vamos a tener para julio, lo vamos a tener en físico. Genial, genial. Sí. El quechua. Bueno, ¿Y nosotros, dónde los encuentran? Pandemonium Editorial, en Instagram, en Facebook, ahí están todos los datos, nos pueden escribir. También pueden mandar su WhatsApp al 987-740-780. Ya está, bestseller. Muchas gracias, pues, Gracias. muchachos. Bueno, muchas gracias por ver este episodio. Si tienen alguna duda o tienen algún comentario o quieren ponerse en contacto con alguno de estos editores, pueden escribirle a los contactos que han mencionado. O pueden dejar un comentario acá en este video, en las redes sociales de Canal B. O si no, pueden volver la próxima semana para seguir hablando de economía. Nos vemos.